Buenas tardes, bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí el día de hoy. El día de hoy hablaremos acerca de una mujer llamada Lidia. Hay muchas mujeres que se llaman Lidia, quizás alguna de sus amigas tenga este nombre. Pero, ¿sabe ella por qué tiene este nombre? ¿O quién es esta mujer? Muchas van a contestar que no, porque no están familiarizadas con lo que la Biblia dice acerca de esta mujer que se llama Lidia. Lo mismo pasa cuando otras tienen nombres como Dorcas, Priscila, Ruth, y muchos no saben quiénes son. ¿O quiénes eran ellas? Esta ignorancia es triste. Lidia, Dorcas, Priscila, Ruth y otras muchas mujeres bíblicas tienen vidas que nos enseñan mucho a todos nosotros. El día de hoy vamos a aprender algo acerca de Lidia. Abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16, leeremos del versículo 13 al 15. Donde dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El texto nos dice aquí acerca de Lidia que era una vendedora de púrpura. Púrpura era una tinta muy cara, usada solamente en ropa costosa, era un color real. Esto, junto con el hecho de que tenía una casa grande, indica que habría sido una persona rica. De la ciudad de Tiatira. Tiatira era conocida por su industria de la tinta. Sabemos que el texto nos dice también que adoraba a Dios. La frase indica aquí que era proselita. Proselita es alguien que nació gentil, pero se convirtió al judaísmo, teniendo un buen corazón. Pero ¿qué podemos aprender de ella? Sabemos que Dios tenía un plan para ella. Es interesante notar en los versículos anteriores, a Pablo, Silas, Timoteo salieron de Antioquía en Pisidia. ¿Y a dónde iban? Aquí mismo en el capítulo 16 de los Hechos, versículos del 6 y 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué fueron prohibidos de ir a Asia? Llegaron a Troas, ¿y qué iban a hacer ahí? ¿Predicar el Evangelio? Absolutamente que sí. El versículo 9 y 10 nos dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios no quería que predicaran en Bitinia o en Asia.
¿Por qué? Dios quería que fueran a Macedonia. La pregunta sigue siendo ¿por qué? Porque Dios tenía una misión para ellos. Pablo, Silas, Lucas y sus compañeros viajaron hacia Macedonia. Pero les haré una pregunta. ¿Qué Dios tiene en mente para nosotros? Dios tenía en mente a alguien que necesitaba oír la palabra. Pero, ¿qué Dios tiene en mente para nosotros? Dios necesitaba que ellos fueran a hablar con Lidia, a Macedonia. Dios tenía a alguien en mente y quería que estos predicadores se juntaran con alguien de buen corazón. Y en su providencia hizo que fueran acercándose a esta buena tierra, al lado de aquel río en Filipos. Y cuando Pablo y sus compañeros vieron a aquel grupo de mujeres, quizás habrían pensado, aquí hay alguien por lo cual no fuimos a Bitinia, ni a Asia, ni a Troas. Es posible que hayan pensado así, pues si hubieran ido a Bitinia o a Asia, no habrían estado aquella mañana al lado del río. Y más, Lidia no habría oído el Evangelio. El plan de Dios fue que ella oyera aquella mañana el Evangelio a través de Pablo. Dios tiene un plan para usted y para mí. Dios quiere que usted le sirva. ¿Sabía usted que usted puede servir a Dios en formas en las cuales otros no pueden? Dios quiere que usted oiga el Evangelio y tiene en mente una forma especial en la cual usted puede servirle. De esa manera en la cual ningún otro puede hacer eso para Dios lo que usted puede. Y Dios ha hecho posible que usted escuche el Evangelio el día de hoy, que usted esté presente oyendo el mensaje el día de hoy. Y le preguntaré, ¿cómo es que usted va a responder a ese plan de Dios para usted? Vemos que Lidia respondió bien. Lidia buscó a Dios. Lidia estaba allí al lado del río para orar. Lidia podría haber hecho muchas otras cosas. El día fue el sábado, un buen día para vender su tinta o su ropa. Un día de marqueta. Sabemos que no había sinagoga allí. No había suficientes hombres para tener una sinagoga allí. Y Lidia le habría sido más fácil no ir a orar, pues no había sinagoga. Tenía una buena excusa. Pero siendo judía quería estar con aquel pequeño grupo para orar. Eso indica que Lidia tenía un buen corazón. Y así es con nosotros. Si Dios va a cumplir su plan en nuestra vida, tenemos que buscarle, así como Lidia lo buscó. Usted está aquí buscándole el día de hoy y le felicito. Pero le pregunto, ¿usted siempre lo hace? ¿Usted siempre busca a Dios? ¿Usted busca a Dios cuando está viajando,
cuando está de vacaciones. Si es así, lo felicito porque es la forma de hacerlo. Usted busca a Dios donde hay pocos hermanos o se desalienta y no le gusta. Dios quiere que procuremos buscarlo con otros hermanos donde quiera que estemos. Porque al estar con ellos recibimos fuerza. Sabemos que al orar con otros recobramos el ánimo, así como Pablo lo hizo. Pero ¿quién sabe lo que vamos a encontrar? Le enseñaré lo que encontró Lidia aquel día. En primera, Lidia dejó que Dios le abriera su corazón. Abrir el corazón es abrir el deseo de adorar a Dios, es abrir el entendimiento para aprender. Pero ¿cómo Dios abre el corazón? O al contrario, ¿cómo Dios endurece el corazón? Sabemos por una instancia a través que hablar del faraón, que Dios endureció el corazón del faraón. Vamos al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 17 y 18. Y nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El corazón del faraón fue endurecido. Pero veamos otro ejemplo en el libro de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 40. Y dice así, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Les quitó el libre albedrío y dijo, aunque quieran la verdad, no voy a dejar que la vean. ¿Sería Dios justo si les quitase el libre albedrío y no dejara que los buscadores vieran la verdad? Dios no sería justo si quitara el libre albedrío y no dejara que vieran la verdad. Pero ¿qué significa esto entonces? ¿Qué significa el concepto de endurecer Dios el corazón de otros? La palabra de Dios produce uno de dos efectos. El primero, abre el corazón de los que están dispuestos a aceptarla. Y el segundo, endurece el corazón de aquellos que son rebeldes y obstinados. Vemos que la misma palabra, los mismos milagros que abren el corazón de los buenos, endurecen el corazón de los rebeldes. Y en el caso del faraón, endureció su corazón por las 10 plagas que le mandó. Pero si Faraón hubiera sido un hombre bueno, buscador de Dios, las mismas plagas que le endurecieron el corazón le habrían abierto el corazón. Pero siendo él rebelde, estas plagas le endurecieron y así Dios le endureció. Así también endureció a los judíos, aquellos que hablamos en el libro de Juan.
aquellos que no querían la verdad. Si ellos hubieran sido de buen corazón, los milagros y palabras de Jesús le habrían abierto el corazón, pero siendo obstinados, las palabras que les hubieran abierto el corazón les endurecieron. ¿Cómo Dios endurece? Endurece con palabras y señales. ¿Cómo Dios abre el corazón? Con lo mismo. Dios abre el corazón con palabras y señales. Lidia tuvo que tener corazón tierno, una mente abierta, un deseo para la verdad, para que Dios lo abriera. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cuál efecto las palabras de Dios tienen en tu corazón en este momento? Cristo murió por ti y por mí. Cristo te ama y quiere que tú seas su hijo. ¿Cómo es que tú respondes a la petición de Dios? ¿Te interesa? ¿Te interesa saber que puedes ser salvo, que puedes ser un hijo de Dios? ¿O te aburre? ¿Te aburre oír aquel mensaje? Yo te invito a que seas como Lidia. Ablanda tu corazón y deja que el amor de Cristo entre en él. Como leemos, Lidia obedeció y fue bautizada ella y su familia. Los que aceptan la palabra son bautizados. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Los resultados del Pentecostés. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una gran cantidad de gente recibió el mensaje y obedeció y fueron bautizados. Tenemos otro ejemplo aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 12, donde hablamos de Felipe. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El poder de la palabra a aquellos corazones que deseaban aceptarla, que no eran rebeldes, sino que tenían un buen corazón. Cuando creyeron, se bautizaban hombres y mujeres. Y tenemos más ejemplos. Tenemos al eunuco, tenemos a Saulo, tenemos a Cornelio y su familia. Todos ellos con un corazón bueno, abriéndolo para poder recibir el mensaje. Esto fue lo que se le dijo a Pablo, lo que se le instruyó a hacer. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 22. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A Pablo se le instruyó a que inmediatamente después de haber creído, se bautizara y lavara sus pecados. El bautismo
lava los pecados. ¿Aceptaría usted el plan de salvación el día de hoy? ¿Tiene usted un corazón abierto? Entonces obedece. Obedece hoy y bautízate y lava tus pecados a sí mismo como lo hizo Pablo. Vemos que Lidia llegó a ser una dadora y no una recibidora. El abrir el corazón a Dios no es asunto de bautizarse solamente y asistir el día domingo a escuchar, sino que afecta a uno en una forma más profunda, a tal grado que uno quiere llegar a ser un servidor, como Lidia. Si regresamos al capítulo 20 de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Los evangelios están llenos de exhortaciones para servir. Jesucristo mismo dijo que vino a servir y no a ser servido. Seguir el ejemplo de Jesús es lo que todo cristiano debe hacer. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesucristo dijo? Amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero leámoslo, el libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo del 29 al 31. Los escribas le preguntaban a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde diciendo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesucristo nos dice que debemos ser servidores, que debemos ser dadores. Debemos buscar vivir para servir y no para ser servidos. Lidia dio mucha importancia el ser dadora. Las indicaciones de que era dadora, cuando quería que Pablo, Silas, Lucas y Timoteo moraran en su casa. Ellos nos dicen en el texto: nos obligó a quedarnos. Lidia ofreció su espacio, su casa, su privacidad, su dinero para alimentarlos. Pero no le importó a ella. Ella quería servir. Ella quería ayudar. La iglesia fue establecida allí también. ¿Y dónde se reunían? Se reunían en casa de Lidia. Si regresamos al capítulo 16 de los Hechos, versículo 40, dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se reunían en casa de Lidia. Ella ofrecía lo que tenía: espacio, privacidad,
y todo por servir. Lidia había encontrado la clave para la felicidad. ¿Cuál era la clave? El ser dadora, el tener en su corazón el servir y no el ser servido. ¿A usted le gusta dar? ¿A usted le gusta servir a otros? ¿Mandar tarjetas a otros? ¿Llamar a otros? ¿O animar a otros? ¿O al contrario, le gusta que otros le den, que otros le sirvan o que otros le envíen tarjetas? ¿O más que otros le llamen o que le animen? Pienso que debemos aprender de Lidia. Esta clave es para la alegría y la felicidad de nuestras vidas, pero también esta clave es para servir a Dios de la manera correcta. Lidia, qué nombre tan bello de una persona bella. Hay 5 claves, las cuales en esta lección están. Sabemos que Dios tenía un plan para ella, es la primera. Pero sabemos que ella buscó a Dios, clave número 2. Sabemos también que tenía un corazón tierno, clave número 3. Sabemos que ella obedeció al mensaje expuesto por Pablo y sabemos que ella se convirtió en una dadora. ¿Le interesaría a usted ser como Lidia? Quizás haya una Lidia aquí el día de hoy. Una persona que diga, ¿para qué esperar más? Así como se le instruyó a Pablo, levántate y bautízate para perdón de tus pecados. ¿Qué esperas? Hay agua disponible. Te podemos bautizar el día de hoy si tú aceptas la palabra, si tú abres el corazón y dejas que Cristo entre. Te podemos ayudar en cualquier cosa, con una oración. Estás en problemas porque te has alejado de Dios. Regresa. Dios te espera con los brazos abiertos. Dios quiere que todos nosotros abramos nuestro corazón, así como Lidia lo hizo, recibiendo su palabra, aceptándola, obedeciendo y siendo bautizados, para así llegar a ser hijos de Dios y merecer aquello que Él nos prometió y que fue a preparar para nosotros. Una casa, un lugar en el cielo, en el cual un día, cuando Él regrese, nos llevará a todos aquellos que somos obedientes o que seamos obedientes hasta el fin. Te pedimos que recibas el Evangelio, así como Lidia lo hizo. La razón, tu alma. Dios te espera. Pero tienes que tener un corazón limpio. Tienes que tener la doctrina en ti, recibirla. Dios no te va a obligar a recibir esta doctrina, pero Dios quiere que tú voluntariamente lo aceptes. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre más que por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la lección del día de hoy. Lidia obedeció. Lidia recibió el Evangelio. Y Lidia fue bautizada. Siendo así, obedeciendo la palabra de Dios, siendo añadida a la iglesia. Jesucristo te añadirá si tú tienes un corazón limpio también. Gracias.